Bueno, hasta ahora todo lo que vimos es lo relativo a cómo se instala. Vamos a hablar un poquito ahora, para el tema de localización, del ordenamiento territorial. Cuando ustedes hagan el ejercicio van a encontrar algunas referencias al ordenamiento territorial y vamos a ver algunas de las herramientas, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es el ordenamiento territorial? Es la organización de un territorio por el Estado. El ordenamiento territorial que nosotros nos vamos a referir es el ordenamiento territorial desde el punto de vista de industrial. Es decir, cómo ordenamos las industrias para que el impacto de las mismas podamos optimizar el funcionamiento de las mismas. En Argentina no existe mucho esto, pero bueno, el sistema de parques industriales, el concepto de clúster, son como dos conceptos bien arraigados en los países desarrollados. Hay que tener algo en claro, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, este país que uno nunca programó nada. Hay que entender que, digamos, salvo Estados Unidos, los demás países han tenido una política de crecimiento, digamos, aleatoria. Y si bien después de la Segunda Guerra Mundial no quedó nada en pie, bueno, a partir de ahí me parece que no había nada y bueno, desde la nada se pudo hacer, digamos, un crecimiento más ordenado, ¿no? Generalmente permite la ubicación de las empresas son destinadas a actividades específicas, agrupadas por rubro, por el concepto de que cliente-proveedor. Bueno, hay distintos esquemas de ordenamiento que nosotros no los vamos a estudiar acá, pero uno podría ser, bueno, quiero hacer un ordenamiento, bueno, cliente-proveedor, una mega empresa, Toyota, le pongo todos sus proveedores, que el 90% de cada uno de esos proveedores le vende a Toyota, su producción, le vende el 90% de su producción, la puedo poner alrededor. Es una estrategia, ¿no? Y bueno, y el mejor ordenamiento de un ordenamiento territorial planificado, en el caso de la industria, es lo que nosotros llamamos parques industriales, ¿no? Con ciertos beneficios importantes. ¿Cuál es el concepto de los parques industriales? Bueno, de acuerdo a la cadena de valor es importante integrar las actividades, es decir, yo estar cerca de los proveedores, ¿no? de mi cadena de valor, es decir, generalmente un concepto muy claro es, bueno, tengo mis proveedores acá, yo produzco el producto y tengo la logística dentro del mismo parque industrial, entonces la cantidad de movimientos se minimiza, ¿no? Después del concepto de clúster, es decir, yo puedo ubicarme, no sé, soy una empresa que hace zapatos y bueno, la industria, un polo determinado que fabrica, supongamos, zapatos, y puedo poner a todos sus proveedores cerca. Entonces, imaginemos que hay uno o dos personas que hagan los avíos, las puedo ubicar cerca de la fábrica de zapatos. Entonces, se va haciendo el clúster, obliga a que mis proveedores y los clientes inclusive se pongan cerca de donde están los clústeres de fabricación o los clústeres de un determinado producto. Otra cosa que permiten los parques industriales es bajar los costos y realizar las actividades de forma asociativa. Estaría muy bueno que en el trabajo práctico ustedes pongan un parque industrial, ¿no? Que el tipo vaya a un parque industrial. Después dice, sirven para mejorar el desempeño logístico de la organización. Claramente, si tengo todo cerca va a ser mucho mejor que si lo tengo lejos, ¿no? Bueno, dentro de las ventajas del ordenamiento territorial están los beneficios fiscales, en el caso que lo hubiera, un único destino industrial, no tengo nada, seguridad, asfalto, fuente de energía, generalmente está la disponibilidad de los servicios, hay bajos requisitos ambientales. En realidad no es que hay tanto, sino que las emergencias, que haya bajos requisitos, pero las emergencias son más entendibles, ¿no? Si puede romper el sistema de humo y tira un poco de humo, y bueno, mi vecino es un industrial, es muy posible que no tenga ningún tipo de problema, ¿no? No va a tener ningún tipo de inconveniente. Y también el bajo impacto ambiental, ¿no? Porque el impacto ambiental es menor, ¿no? Bien. Y las desventajas generalmente son caros los parques de la tierra, los parques industriales argentinos. Muchos se han ubicado en zonas muy remotas y a veces el costo de traslado es alto. Bueno, acá tenemos algunos parques industriales en el país. Fíjense que la mayoría están en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires. Y después tenemos algunos en Entre Ríos y
después viene Entre Ríos, Mendoza, ¿sí? Todas las provincias tienen en cierta forma algunos parques industriales. Bueno, los métodos para determinar la herramienta para determinar la instalación, si no es la prospectiva, que sería la prospectiva, solo se usa en casos extremos, o sea que bajo ningún punto la coloquen en el TP, ¿está bien? La prospectiva es para análisis complejos, ¿no? Para los análisis simples vamos a usar estas herramientas, para el TP estas. Primero la ponderación, dice, el sistema de ponderación se basa en la utilización de criterios, yo defino los criterios, los cuales son ponderados en distintos niveles. Los factores son determinados por aspectos relevantes para los objetivos de la organización y los niveles de los factores son considerados de acuerdo al grado de divergencia que se pretende lograr. Entonces yo lo que puedo decir es, bueno, vamos a poner los factores que influirían. Entonces yo pongo 5 factores. Costo del terreno, cercanía al lugar donde yo vivo, cercanía con mis clientes, costos de la construcción, beneficios fiscales, ¿sí? Ahí pongo, digamos, yo los criterios sobre los que lo voy a utilizar. Y en las filas pongo la locación 1, la locación 2, la locación 3. Y veo sobre esos factores, ¿sí?, cuáles ponderan más. Y el criterio de ponderación lo selecciono yo y lo puedo hacer con un grupo de expertos, con asesores. La empresa donde yo trabajo, la consultora que yo tengo, digamos, nosotros hacemos ese trabajo. Vamos y ponderamos lo que entendemos, ¿no? O armamos la planilla, por menos. Entonces, generalmente uno puede poner, en este caso está al revés, ¿no? Están las columnas, la localización, ¿sí? Y para la locación y valor económico de la zona. Entonces, imaginemos que la localización 1 sea, no sé, un parque industrial en Capital Federal, el otro un parque industrial en zona norte y otro un parque industrial en zona sur. Quizás el parque industrial tenga 10, en cuanto al valor económico de la zona tenga 1, porque es muy caro, el otro tenga 5 porque es menos caro y el otro tenga 10 porque es muy barato. Y lo mismo acá, yo acá puse las variables críticas que sacamos, ¿se acuerdan del trabajo que hicimos en prospectiva? Entonces yo quiero saber, estas son las cosas en función de esto. Ahora, generalmente estos criterios que puse yo acá, nada, son típicos de un análisis. Ahora ustedes, no sé, van a hablar con el dueño y el dueño dice, lo único que me interesa es vivir cerca de mi casa. Listo, tenés que agregarlo, porque si el dueño quiere vivir cerca de la casa, va a ser algo que va a pesar, ¿se entiende? Yo siempre cuento una historia que cuando hicimos un análisis de una empresa, después de hace mucho tiempo, que habíamos hecho un montón de localización y un estudio tremendo, y bueno, y trajimos 3 locaciones. Entonces el tipo dijo, pero esta queda lejos de mi casa y yo quiero todos los días volver a comer a mi casa. Bueno, nada, ahí se acaban todos los científicos, terminan por una voluntad. Pero bueno, nada, ustedes pueden poner, entonces van poniendo, que yo, provisión de energía eléctrica, quizás en la locación 1 sea muy buena, entonces le pongo un 10, sea menos buena la 2, le pongo un 5 y en la tercera sea 10. Y al final puedo sumar o multiplicar, ¿no? En donde pongo total. El número más alto va a ser el más beneficioso. Bien. El otro es el centro de gravedad, que es un método de centro de gravedad, consiste en un algoritmo de localización de las instalaciones, de una de las instalaciones considerando las otras existentes. La herramienta lo que hace es multiplicar el volumen por la distancia. Entonces, es como si fuera un sistema de fuerza, donde la distancia es el brazo de la palanca y el peso, el módulo, sería la cantidad de que compran. Entonces, eso va a dar el peso. ¿Y eso qué va a hacer? Va a ser, como centro de gravedad, va a ser que yo, ¿dónde podría yo ubicarme? Generalmente me voy a tratar de ubicar en el medio. Es una técnica sencilla, van a encontrar 100 versiones de esta técnica, está muy desarrollada en los libros y que básicamente, por ejemplo, aplica para puntos de distribución, para bodegas intermedias, teniendo en cuenta que las distancias que las separan y el aporte en términos de utilidad, ¿no? Entonces yo digo que yo soy Coca-Cola, uso centro de gravedad, soy Manao, uso centro de gravedad. Si mi empresa es de distribución, generalmente voy a usar una buena herramienta que podré usar es la de centro de gravedad. Estar cerca de mis proveedores, cerca de mis clientes, ¿sí?
A veces puede usar solamente uno de los dos. Digo, yo no me interesa estar cerca de los proveedores porque los tipos se las tienen que ingeniar para llegar a mi empresa. Entonces me voy a ubicar cerca de los clientes. Bueno, me ubico en la posición que me quede en el medio, ¿sí? En el centro de gravedad, con respecto a los clientes más importantes. Acá se miden dos cosas, la distancia a la que estoy y el volumen que consuma. Obviamente, si yo tengo un volumen muy grande, tengo 5 que tienen un volumen muy chiquito, imaginemos que 5 me hacen el 20% de mi venta, pero uno hace el 80%, voy a tratar de estar más cerca del 80% que quede lejos de los otros. Bueno, centro de gravedad es esta herramienta. La van a encontrar, acá hay un ejemplo de cálculo. ¿Dónde está la fórmula? ¿No? La posición en X, si ustedes se fijan, es la distancia de la componente X por el volumen, dividido el volumen que se vende, y la componente Y, la de ubicación, la van a utilizar por la componente del componente de la distancia en Y, de la ordenada, y por el volumen que se consume en ese del proveedor Y, dividido la totalidad. O sea que acá lo que hago es, Y sería la cantidad de clientes que yo tengo, ¿no? Yo tengo 10 clientes, sería del cliente 1, sumatoria la distancia que estoy al cliente 1 por lo que me compra el cliente 1 dividido la sumatoria del volumen que me compran todos los clientes. Y lo mismo haría para ahí. Es una herramienta simple. En el ejercicio no pedimos que calculen esto, no lo pedimos que ustedes digan cuál es la herramienta y expliquen por qué, ¿no? Y después tenemos la de punto de equilibrio, que lo que hace acá es toma en volumen, costos e ingresos. Es muy productiva esta herramienta, fue muchísimos años utilizada en los Estados Unidos, una herramienta de gigantes de la industria, que, bueno, lo que hacen es evaluar el volumen de producción a alcanzar para lograr cubrir los costos totales de la organización y los ingresos, los costos fijos, en cuenta los costos fijos y los costos variables. Si ustedes lo ven acá, van a ver que a partir de un determinado momento los ingresos superan a los costos. Y eso va a ser, digamos, por ejemplo, van a ver la empresa B, por ejemplo, ahí en la empresa B puede ser mucho mejor que produciendo en el lugar B que en el lugar A. ¿Por qué? Porque en el lugar B los costos, ya sea por impositivo, por la distancia, por lo que quieran, terminan siendo más beneficiosos que si fabricamos en la posición, en la locación A, ¿no? O sea, si nosotros miramos acá, fíjense que los costos de localizar la empresa en A son mucho más altos que los costos de localizar la empresa en B. Entonces, con mi tasa de crecimiento con muy poco valor, yo llego al punto de equilibrio. Esto es un concepto del hub. ¿Vieron el hub? HV, que es muy común en Estados Unidos, de ubicar en el punto de equilibrio donde los costos son menores, ¿no? Donde estoy cerca de la gente muy capacitada. Tengo en cuenta muchas cosas acá, ¿sí? ¿Por qué estar en un lugar A sería más barato que estar en un lugar B, ¿no? Bueno, o al revés, porque estar en un lugar B es más barato que estar en un lugar A. Bueno, estas serían las herramientas